Bien, el tema que nos va a mantener ocupados por estos minutos, decíamos que es verdad la adoración y por qué o cuál es la razón por la que nosotros adoramos o debemos de adorar. Recordemos que Jesús en cierto momento le dijo, verdad, a la mujer samaritana que vendrían verdaderos adoradores que iban a adorar en espíritu y en verdad, ya que pues para en ese momento había cierta confusión en el lugar en cuanto pues dónde era correcto, verdad, adorar. Pero Jesús le responde de esta forma, que iban a venir verdaderos adoradores. Recordemos que al momento de que nosotros formamos y somos parte del reino de Dios, nos convertimos de manera automática en adoradores de Dios. Ahora, pero ¿cuál es la razón? ¿Qué nos motiva a adorar a Dios? ¿Cuál es el propósito o la intención de por qué nosotros adoramos a Dios? Si nosotros preguntáramos de manera independiente, ¿verdad? Cada uno de los cristianos, cada uno tendrá su propia conclusión, su propia definición o su propio propósito por el cual pues adoran a Dios. Podemos concluir de que algunos lo hacen por gratitud, algunos lo hacen porque saben que hay una respuesta, algunos lo hacen, ¿verdad?, buscando algún consuelo, etcétera, etcétera. Pero realmente, ¿qué dice la Biblia en cuanto pues a que nosotros debemos de dar la adoración? ¿Cuál sería el motivo de manera correcta por el cual nosotros podamos adorar a Dios o debemos de adorar a Dios? Eso lo vamos a ir viendo, ¿verdad?, en el transcurso pues de lo que es este tema. Ahora, la adoración hoy en nuestros días, ¿verdad?, ha cambiado en su significado y en forma, porque muchas veces es amoldado a nuestras necesidades, es amoldado, ¿verdad?, a nuestras ideas, pero podemos decir que la adoración básicamente es amar al extremo. De hecho, la palabra griega, ¿verdad?, para adoración, que es proskuneo, significa hacer una reverencia o postrarse o suplicar, pero con el transcurso del tiempo, muchas veces, ¿verdad?, la intención del hombre se mezcla, queriendo anteponerse ante la voluntad de Dios, le da un significado, ¿verdad?, totalmente diferente a lo que es la adoración. Esto ocurría en el tiempo de Jesús, como también ocurre en nuestros tiempos, ¿verdad? En el tiempo de Jesús dice que habían hombres y mujeres que adoraban a Dios, pero que su corazón estaba lejos, ¿verdad?, de una verdadera adoración. Por eso es que Jesús le dice a la mujer que vendrá el tiempo en cuanto a los verdaderos adoradores hagan presencia. Y en la actualidad pues surge, ¿verdad?, este tipo de hombres y mujeres también que igual van a la iglesia, ¿verdad?, ya sea por costumbre, ya sea simplemente por rutina, pero no hay una adoración de manera genuina, ¿verdad?, o de manera verdadera. Ahora, debemos entender que la adoración no va a depender de lo que esté o no esté sucediendo en nuestra vida. La adoración en nosotros como cristianos no va en dependencia si estamos pasando un buen momento o si estamos pasando un mal momento, o si estamos pasando un momento, ¿verdad?, de tranquilidad o un momento de angustia. Eso no va a depender de nuestra adoración, de el cómo yo me sienta, ¿verdad?, o cómo me llegue a sentir. Si me siento alegre, entonces adoro a Dios. Si pues me siento triste, pues simplemente busco pues como simplemente esperar que se me llegue a pasar esa tristeza. La adoración no está enmarcada en estos aspectos, porque tal podría no ser adoración. Si me siento en angustia y busco a Dios, se pierde la noción de la adoración en nuestra vida. No estoy diciendo de que no lo hagamos, lo tenemos que hacer en cada aspecto, ¿verdad? Ya sea que estemos alegres o ya sea que estemos tristes, en angustia o en abundancia, pero tenemos que tener cuidado del por qué realmente adoramos a Dios. La adoración es una actitud del espíritu, por eso es que comenzamos diciendo que es en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús. O sea que la adoración tiene que venir de adentro de nuestra vida hacia afuera. Por eso Jesús dice que su corazón, esos sentimientos en lo más profundo del hombre estaban lejos, ¿verdad?, de ser una verdadera adoración, y eso sucede hoy en día. Cuando hablamos de adoración podemos enmarcar varios componentes, ¿verdad?, que son útiles dentro de que es la adoración. Por ejemplo, una mente renovada, una vida
de oración, una actitud de transformación y más elementos que podríamos mencionar que pueden enmarcar, ¿verdad? O pueden ser parte de lo que es la adoración, pero vamos a mencionar lo que expresa mejor una forma de adoración. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1. Ok, Romanos capítulo 12, versículo 1 dice así: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La palabra que se usa como culto en esta parte, ¿verdad?, de lo que es Romanos, es de la palabra griega lateira o latreiria, que significa básicamente, ¿verdad?, una adoración. Entonces, nuestra adoración en nuestra vida, según lo que leemos, ¿verdad?, en Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, que debe ser en todo nuestro cuerpo, que presentéis, dice el apóstol Pablo, vuestro cuerpo, ¿verdad?, para que este sea nuestro culto, nuestra adoración diaria en nuestra vida, ¿verdad? Vamos a leer una versión diferente a la Reina Valera, que enmarca este significado de una manera que podamos entenderlo en cuanto a la adoración. Dice así: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como debe ser adorado. Esta traducción, si lo podemos ver desde este punto de vista, da en el clavo en cuanto a lo que estamos analizando, en cuanto a nuestra adoración. Nuestra vida tiene que estar enmarcada, ¿verdad?, a agradar al Padre, en cuanto a nuestras actitudes, en cuanto a nuestros pensamientos, en cuanto a nuestro hablar, en cuanto a lo que escuchamos, a lo que miramos, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice que presentemos nuestra vida, que presentemos nuestro cuerpo. En esta versión dice que dediquemos toda nuestra vida, ¿verdad?, a servirle y a hacer lo que a Él le agrada. De esta forma nosotros vamos a ir tomando o le vamos a ir dando una mejor, ¿cómo le puedo decir?, opción o no opción, un mejor significado, ¿verdad?, de lo que es la adoración en nuestra vida. Así que adoración es una vida apartada para Dios, ¿okay? Una vida en santidad que no va a depender de lo externo, sino que tiene que nacer, ¿verdad?, de nuestro espíritu. Recordemos que tanto el espíritu nuestro como el espíritu de Dios nos anima a buscar esta adoración de lo interior de nuestro ser y nuestro entendimiento. Y esto lo tenemos que entender de manera muy amplia, porque ya Jesús le dijo, ¿verdad?, en cierta ocasión, que lo que contamina al hombre es lo que sale de dentro del corazón, porque ahí salen, ¿verdad?, todas nuestras intenciones, todos nuestros pensamientos. Entonces, si nuestros pensamientos y nuestra adoración sale solamente de lo externo, realmente nuestro corazón no estará con Dios. En cambio, si nuestra adoración viene desde lo más profundo de nuestro ser, ¿verdad?, entonces sí nos convertiremos, como dijo Jesús, en verdaderos adoradores. Bien, con esto entonces en mente, ¿verdad?, que ya hemos identificado que una adoración no tiene que enmarcarse en cuanto a lo externo, ¿verdad?, en cuanto a lo que sentimos muchas veces, sino en cuanto a la palabra de Dios, ¿verdad?, nos va guiando y nos va diciendo. Entonces debemos de preguntarnos cuál es la razón por la que nosotros adoramos a Dios. Como dije, usted puede tener diferentes motivos, diferentes razones. Tal vez le sanó a un familiar, a su hijo, a su esposa, a su esposo, a su madre, a su padre. Hizo un milagro y por esa razón usted adora a Dios, pero realmente ese es el propósito que Dios espera que nosotros le adoremos. Con esto quiero dejar en claro que si usted está agradecido por ciertos actos que Dios ha hecho y obrado en usted, pues hágalo. Tiene que manifestar, ¿verdad?, ese agradecimiento. Si usted también de igual forma siente que hay algún
momento de agobio para su vida y quiere buscar el rostro de Dios, la misericordia de Dios, también hágalo, ¿verdad? Pero tenemos que tener en cuenta que son situaciones que no deben de llevarnos, ¿verdad?, a que esa sea nuestra razón principal por la cual nosotros adoramos a Dios. Ahora, cuando venimos a Cristo y somos nacidos de las aguas del bautismo, comienza en nuestra vida una vida de continua adoración. Nuestra adoración comienza al momento que somos bautizados y no va a terminar, va a ser por la eternidad. Se extenderá, ¿verdad?, hasta la eternidad. Pero sucede que en el camino, como hablábamos hace poco, llegamos a confundir la razón por la cual nosotros adoramos a Dios. Llegamos a confundir el propósito real por lo cual nosotros debemos de adorar a Dios, por el propósito original, sino por los resultados que llegamos a obtener, y sino por los resultados que esperamos muchas veces en nuestra vida, y pensamos que al obtener ese resultado es por esa razón que nosotros, ¿verdad?, adoramos a Dios, cuando realmente simplemente hemos cambiado ese propósito, del propósito de Dios a nuestro propósito. En Mateo capítulo 14, versículo 22 al versículo 34, encontramos un relato, ¿verdad?, que lleva a los involucrados a la acción de adorar a Jesús. En el versículo 22 dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él y a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. El versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ahora, detengámonos ahí por un momento. Este cuadro es algo parecido a nuestra vida. Hoy en día nosotros estamos en nuestra barca cuando de repente somos sometidos a diferentes momentos de dificultades, ¿verdad? Usted lo puede llamar como a usted pues le parezca mejor, ya sea falta de trabajo, ya sea enfermedad, ya sea angustia, ya sea un problema, ya sea escasez, ¿verdad?, ya sea desánimo, ya sea falta de fe, etcétera, etcétera, como usted lo pueda clasificar. Pero la razón es que nosotros estamos en nuestra barca, pero hemos aprendido que en cuanto estamos en dificultad, buscamos a Jesús. Eso es lo que se nos ha enseñado muchas veces. Estamos en dificultad, buscamos a Jesús. Hemos aprendido, ¿verdad?, que en momentos de dificultad nuestro refugio es Cristo. Y muchas veces nos aferramos a textos de los salmos, versículos como todo lo puedo en Cristo que me fortalece, para tener en esos momentos de angustia ese momento de fortaleza. ¿Okay? Y hemos aprendido que buscar a Jesús es sinónimo de una respuesta en nuestra vida. ¿Okay? Si usted está pasando una necesidad, para que se pueda solventar esa necesidad y pueda salir adelante, busque a Jesús. Eso es lo que hemos aprendido y lo que muchos cristianos a manera general tienen en sus vidas como concepto. Pero las dificultades nos harán llegar a Dios en un sentido de adoración posible. En momentos así experimentamos una adoración genuina que no expresa, ¿verdad?, una adoración de manera verdadera. Cuando las situaciones marchan de manera normal, porque somos sometidos, ¿verdad?, a una fuerza superior a la que tenemos. Y en ese momento entonces es donde buscamos en adoración a Jesús. Veamos entonces el final de este relato para ver si realmente este tipo de situaciones, cuando buscamos a Jesús por nuestras necesidades, es realmente una adoración. El versículo 31 dice: al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces sucede que la situación es más tranquila cuando Jesús llega a la barca. Entonces cuando llegamos a resolver nuestros problemas, adoramos a Dios, ¿verdad?, pensando que esa adoración es la adoración que Dios nos manda que le adoremos, ¿verdad? Esa adoración la suplantamos como la verdadera adoración de espíritu y en verdad, cuando Él responde a esa necesidad
de angustia que muchas veces pasamos. Dice las escrituras que los discípulos estaban en la barca, ¿verdad? Experimentaron este tipo de tempestad en la barca, y hasta que Jesús se manifiesta, hasta que Jesús, ¿verdad?, hace presencia en esa situación de angustia, dice que ellos vinieron, ¿verdad?, a la barca y le adoraron. Y es similar a nosotros, pasamos dificultades en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestra familia, etcétera, etcétera, y buscamos a Dios en, entre comillas, adoración en nuestra vida, porque sabemos que Él tiene una respuesta, y eso pensamos que es nuestra adoración o es lo que Dios espera que hagamos. Adorar a Jesús porque Él nos puede ayudar en momentos difíciles es muy diferente a adorarlo sabiendo que Él nos puede ayudar a conseguir, ¿verdad?, nuestras metas. Es muy diferente esos dos conceptos. Adoro a Jesús porque sé que tiene una respuesta, ¿verdad?, para mi necesidad, a adorar a Jesús porque sé que Él puede darme una respuesta, ¿verdad?, a este proyecto que estoy emprendiendo o que espero alcanzar. En Marcos capítulo 10 versículo 17 dice las escrituras: al salir Él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ahora, preguntamos, ¿usted cree que Jesús puede cumplir el propósito de su corazón? Y es lo que se nos ha enseñado, ¿verdad?, en nuestra vida, que oremos a Dios: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, ¿verdad?, tocad y se os abrirá. Con eso en mente, muchas veces nosotros buscamos a Dios en nuestra adoración para obtener esa respuesta que necesitamos. Si tenemos algún proyecto, algún objetivo queremos alcanzar, confiamos en que Jesús nos puede ayudar y nos sometemos, ¿verdad?, en adoración a Él, siempre con el propósito al final de ver este resultado, esperando una respuesta obviamente favorable, ¿verdad?, de nuestro Dios. Si queremos emprender algún negocio de manera propia, pues es el resultado final en esa adoración que buscamos nosotros es para nuestro propio bien, que nos vaya bien, que sea prosperado, que tengamos clientes, ¿verdad?, etcétera, etcétera. El joven rico lo sabía también. Él buscaba algo importante, como usted y yo lo buscamos en Jesús. Y esto también en ocasiones nos mueve a adorar a Dios para buscar su favor y encontrar también la respuesta en Él. Y ocurre algo peligroso aquí, porque mientras hacemos esto, ¿verdad?, mientras esperamos la respuesta de Dios, ofrendamos más, somos más fieles, oramos constantemente, ¿verdad? En momentos nos comprometemos más con la iglesia, con su obra, ¿verdad?, con actividades que la iglesia misma pues establece muchas veces. Comienza una vida de adoración, pero con el propósito al final de obtener el favor de Dios, para obtener, ¿verdad?, una respuesta positiva. En otras palabras, ¿verdad?, estamos tratando de ganar la aprobación de Dios haciendo todo este tipo de actos, ¿verdad?, que nos llevan a pensar que haciendo esto sí vamos a tener una respuesta positiva delante de Dios, que de cierta medida sí se puede cumplir, pero en cuanto al tema de la adoración, ¿verdad?, estamos usando el método equivocado, porque ya decíamos al inicio que la adoración no depende de lo que usted desee, la adoración no depende de lo externo, la adoración no depende de lo que usted esté sucediendo. Esto va mucho más allá de por qué nosotros adoramos a Dios. El joven rico había cumplido toda la ley, y de hecho Jesús dice que le amó por haber hecho estos mandamientos en su vida. Y así sucede muchas veces en nosotros. Bien, tratamos de llevar una vida correcta, pero con el propósito no adecuado y no correcto conforme a lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál sería la razón o la verdadera razón por qué nosotros debemos de adorar a Dios? Ya vemos que muchas veces lo confundimos con nuestras necesidades y oramos porque sabemos, ¿verdad? Adoramos, porque sabemos que allí encontramos una respuesta. Ya hemos visto que muchas veces adoramos a Dios tratando de ganar, ¿verdad?, su aprobación, tratando de sacar ese sí que necesitamos en nuestra vida, pero que realmente no son los objetivos principales, no es el propósito primordial, ¿verdad?, por el cual nosotros debemos de adorar a Dios. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Por qué hemos perdido, ¿verdad?,
el propósito de la adoración, la verdadera adoración en nuestra vida. ¿Cuál sería la adoración correcta que nosotros como hijos de Dios tendremos o tenemos que tener? Entonces, hemos confundido la razón principal por los resultados de vivir en Cristo. ¿Okay? Nosotros saltamos esa fórmula que Dios nos enseña, ¿okay? Y saltamos de la razón principal al resultado que muchas veces queremos obtener. Si observamos cada ejemplo por lo cual se menciona el buscar a Jesús, en su mayoría por momentos que están pasando o por objetivos que queremos obtener, y perdemos el enfoque, ¿verdad?, de lo cual pues deberíamos de adorar. Entonces, ¿cuál sería la verdadera adoración? ¿Cuál sería entonces el motivo correcto por el cual debemos de adorar a Dios? En Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 nos enseña cuál debe ser la razón principal del cristiano. Apocalipsis capítulo 4 versículo 10 dice así: los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan su corona delante del trono, diciendo: tuya, ¿verdad?, es la gloria y es la salvación. En este caso, nosotros nos tenemos que dar cuenta que la adoración que viene de parte del cristiano tiene que hacer porque Dios nos ha salvado, porque la salvación depende únicamente de Él. Recordemos que en cierto momento nosotros no estaremos en esta vida, y que el peso más grande va a caer en la vida espiritual. Y esa vida espiritual y esa salvación únicamente se pudo lograr a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Nuestra adoración tiene que ser movida por ese sacrificio que Jesús hizo, por entregarnos el perdón y por entregarnos, ¿verdad?, esa salvación. En 1 Corintios capítulo 6 versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La razón principal que debe de habitar en nuestra vida como adoradores de Dios es porque Él se entregó por nosotros, es porque Él nos ha salvado, es porque Él nos ha preparado mansiones celestiales, es porque Él nos ha prometido renacer de una simiente, ¿verdad?, incorruptible, es porque Él nos ha justificado delante de nuestro Padre, es porque Él ha hecho, ¿verdad?, esa redención, es porque Él ha abierto ese lugar santísimo en donde nosotros entramos y adoramos de manera confiada, dice allá en Hebreos. Cuando nosotros lleguemos a comprender esto en nuestra vida de adoración, nuestra mente se abrirá al propósito real que Dios espera de nuestra adoración, porque no es lo que Dios está haciendo en nuestra vida y no es lo que Dios pueda hacer en nuestra vida, es lo que Él ya hizo a través de su Hijo en la cruz, es a través de lo que Él ya hizo en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y ese es el propósito de nuestra adoración. No le adoramos porque nos puede dar un mejor trabajo o encontrar un trabajo o cambiar, ¿verdad?, nuestra situación o resolver nuestros problemas o resolver, ¿verdad?, ciertas acciones en nuestra vida. Le adoramos porque realmente Él ha hecho todo, ¿verdad?, lo necesario para entregarnos la salvación. En Mateo capítulo 6 versículo 3 dice las Escrituras: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Él nos alenta y Él nos promete que sí va a haber recompensa en esta tierra si le buscamos de corazón, pero primeramente hay que buscar el reino de los cielos, y es lo que nosotros saltamos en nuestra vida. Omitimos la parte espiritual y queremos llegar al resultado que nosotros esperamos, y es ahí donde desenfocamos el propósito real de nuestra adoración. Voy a adorar a Dios porque realmente Él me ha salvado y me ha amado. Esa es mi razón principal, no porque pueda darme un mejor trabajo o pueda resolver mi situación o pueda hacer mi fortaleza en mi angustia, porque al final, ¿verdad?, de nuestra vida, como decíamos, nos daremos cuenta que solamente estamos por un breve tiempo aquí en esta tierra, y que al final lo que va a tener más peso en nuestra vida va a ser la vida espiritual. Si nuestro propósito es
que al final Dios me respalde en mi proyecto. Como le dijo Jesús, ¿verdad? En cierto momento los fariseos, está bien, ellos ya van a tener su recompensa. Y si ese es el propósito de nuestra adoración, usted va a tener su recompensa también aquí en esta tierra. Pero al final, en la vida eterna, no la va a tener, porque no está buscando o no estamos buscando primeramente el reino de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 dice así: y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes, sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esta parte es muy importante que lo tomemos en cuenta, porque según Apocalipsis nos revela la actitud que tienen no solamente los ancianos, sino cuando Juan mira, ¿verdad?, a aquellos que han muerto en Cristo. Su adoración es porque los ha salvado, porque los ha redimido, porque le has dado vestidura blanca. Ahí no vamos a encontrar a ningún cristiano que ha muerto en Cristo diciendo gracias porque me diste, ¿verdad?, un trabajo en la tierra, ¿verdad?, y ahora te lo agradezco. En ninguna manera. Nos damos cuenta que el propósito de la adoración en estos que están en Apocalipsis es porque Dios les ha dado la salvación, porque Él es santo, porque Él es digno, porque con su sangre, ¿verdad?, nos ha redimido. De igual forma los ángeles están en comunión y acorde con este canto o con esta declaración exactamente en cuanto a la bendición de Dios, en cuanto a la santidad de Dios. Entonces, la razón principal en cuanto a nuestra vida, el por qué nosotros debemos adorar, es únicamente y tiene que ser el centro de nuestra adoración, nuestro propósito, porque Dios nos ha salvado. Recuerde que el apóstol Pablo, que leíamos en Romanos, él dice, ahora entreguen su vida, entreguen, ¿verdad?, sus pensamientos, entreguen su mirada, entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, agradando al Señor, haciendo lo que Él le guste, no esperando una recompensa aquí en la tierra, porque la va a tener. De hecho, esa es la promesa: busquen primeramente el reino y las demás cosas serán añadidas. Eso ya es una promesa, ¿okay? Lo que tenemos que hacer en nuestra vida es tener este propósito de manera tan clavada en nuestra vida, que el propósito real porque yo adoro a Dios es porque realmente Él me ha salvado. Cuando usted comprende eso, usted llegará, ¿verdad?, a los cultos en su iglesia con este propósito, y su adoración será una adoración sincera, una adoración genuina, una adoración verdadera, porque no llega con ningún propósito esperando algo en su vida, no llega con algún propósito de algún deseo propio, llega dándole gratitud y reconociendo que sin Él no hubiéramos hecho o no obtuviéramos esta salvación. Gracias y paz, Alexander Evangelista, República Dominicana les habla. Vamos a continuar con el tema de nuestro hermano Antonio Cruz de Nicaragua, con el tema que él tiene aquí sobre la adoración y un encabezado que tiene muy importante en forma de pregunta: ¿por qué adoramos? Ese es el tema que él tiene, la adoración y por qué adoramos. Pero más rápidamente, para dar mi aporte, seré breve, él usa un texto bíblico muy poderoso que yo también voy a sobresaltar para dar mi exégesis sobre esto, y se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4, desde a la altura de su verso 22 en adelante, y dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Oiga esto: vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad,
es necesario que adoren. Le dijo a la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Punto muy importante: ¿por qué adoramos? Hay gente que no entiende el por qué adoran. Hay gente que no entiende el objetivo de la adoración. Aquí el problema es que Jesús les dice a la samaritana que a la verdad ellos adoran lo que no saben. Pero la hora era y ahora es cuando el Padre adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Por qué adoramos? La adoración tiene que ser una adoración espiritual. Textualmente dice aquí, porque los adoradores es necesario que adoren al Padre en espíritu y en verdad. O sea, que para usted salir una adoración que sea recibida por el Eterno, tiene que ser una adoración en espíritu y en verdad. Si no hay una verdad y un espíritu quebrantado, sumiso al Señor, Dios no recibirá esa adoración. ¿Por qué adoramos? Debemos de adorar porque somos llamados a adorar a Dios. Este es el objetivo. ¿Qué dice aquí? Decimos aquí, se me soltó el audio. Decimos aquí, porque el Padre busca tales adoradores que le adoren. O sea, ¿por qué adoramos? Porque el Padre nos escogió para adorar. No porque nosotros nos salió que vamos a adorar. No, porque el Padre nos escogió para adorar. ¿Por qué adoramos? Porque el Padre busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Oiga eso, que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Padre primero te busca. Pero si tú vas a adorar al Padre, independientemente del Padre te busque, tienes que adorar en espíritu y en verdad. O sea, que esa adoración sea espiritual y de verdad. Una cosa es pedirle al Padre. Cuando tú adoras al Padre, tú no le pides. Esa es la diferencia de una oración a una adoración. Cuando tú adoras, tú no estás pidiendo al Padre. La gente confunde la adoración con la oración. Cuando la iglesia te dicen vamos a adorar, no es decir Señor, ten misericordia. No. Es adorar, cantarle a Dios. Lo que hacía David. Vamos a un ejemplo de lo que es la adoración. David decía: alma mía, adora a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Diciendo David, tu alma mía tiene que adorar a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Solamente por los beneficios que Él no ha brindado, tu alma mía tiene que adorar. O sea, que hay unos beneficios que el Padre nos dio, que por esos beneficios tenemos que adorar. No importando las circunstancias en las que estemos pasando, hay que adorar, pero adorar en verdad. Pero no solamente en verdad, en el Espíritu Santo, lleno de su presencia. Hay gente que se han vuelto adoradores ficticios, adoradores artificiales. Así como hay comida artificiales, comida chatarra, hay adoradores chatarras. Hay que hablar claro, hay que dejar las cosas claras. Así como hay comida chatarra dañina para nuestro organismo, así hay adoradores dañinos para el reino de Dios y para el propósito de Dios en la tierra. Adoradores que supuestamente se hacen llamar adoradores y andan cobrando por adorar a Dios. Son adoradores tóxicos que tenemos. ¿Por qué adoramos? ¿Adoramos en espíritu y en verdad? ¿O adoramos porque nosotros recibimos una gratificación monetaria por esta adoración? Hay que tener cuenta. La adoración son cánticos a nuestro Dios, que solamente reflejan su grandeza, que solamente reflejan su poderío, su majestad, su misericordia hacia nosotros. Ese era mi aporte. Hermano Antonio, te felicito. Excelente estudio, de gracia y paz y buen tema. Padre, gracias por este tema que pudimos implementar aquí en la luz de la verdad. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques cada día. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.